Amigos, continuamos con ustedes un mensaje de texto en nuestro programa de hoy. Les recuerdo que tenemos el panel de los distinguidos honorables licenciados, letrados, como le digo yo. Se pueden comunicar conmigo a través del 787-599-9188 para hacerle cualquier planteamiento en ley. Ustedes tengan dudas, para que ellos les reaccionen y los orienten. Recordándoles siempre que es su responsabilidad contratar su abogado, el que usted seleccione, para que pueda tener una relación de abogado y cliente y que sea oficial. Ellos aquí lo que digan no constituye en ningún momento una relación de abogado y cliente con la persona que me envíe el texto, por lo tanto no es oficial. Si tiene abogado, consúltelo. Si no lo tiene y quiere utilizar los servicios, no es usar, es utilizar los servicios de cualquiera de los abogados que tengo presentes en el panel de hoy, pues sus nombres y teléfonos aparecen en pantalla cuando ellos hablan, se pueden comunicar directamente con ellos. Y estoy excusando al licenciado Víctor Vázquez, que me escribió a las 5 de la mañana, que por compromisos previos no podía estar en el programa hoy a las 6 de la mañana. Les recuerdo que este programa se repite a las 7 de la noche, a lo mejor ahora mismo son las 8:25 de la tarde, y usted dice, Jorge se volvió loco hablando de la mañana, y es por la noche. No, este programa lo repetimos para que puedan obtener la información, y yo sé que de la que hemos dado hoy, hay gente que la va a querer compartir con otras personas. Escucha lo que dijeron ahí. Pues a las 7 de la noche lo tienen nuevamente para que puedan aprovechar. Tengo aquí el próximo mensaje de texto y me dice la persona, es cierto, en forma de pregunta, no está diciendo categóricamente, es cierto que hay testamentos cerrados y testamento abierto. Sí, sí lo hay. Es correcto, si tienen testamento cerrado o abierto, ambos tipos de testamentos son testamentos que hay que hacer una diligencia notarial de otorgarse ante notario. El testamento abierto es uno en el cual usted va donde un notario público y le dice, yo le quiero narrar a usted cuál es mi última voluntad, y usted lo va a redactar conforme a mis instrucciones y lo que yo estoy diciendo. En ese caso, el notario efectúa la redacción conforme la persona... La voluntad de la persona. La voluntad de la persona. Claro, el notario como profesional del derecho, le va a indicar si lo que está pidiendo es conforme a derecho, o es legal o no es legal, o no se puede hacer y demás, y eso será parte de las advertencias que hará el notario hasta que se plasme la voluntad de lo que legítimamente se puede escribir. Y eso se llama... Qué bueno es tener el abogado, el notario en ese momento. Claro. Porque muchas veces uno se deja llevar, obviamente por el desconocimiento primero, pero por el corazón, y sabe, bendito, es que yo pues quiero ayudar más a fulanito o a fulanita dentro de los hijos que tenga. Pues porque lo tienes pegado en el corazón por la razón que sea. Una razón bien genuina, no estoy diciendo que sea en contra de los demás. Es algo especial. Y después deja unos problemas establecidos para toda esa familia, esos hijos que quisiste muchísimo para el futuro. Por eso es bien importante tenerlo. Eso es lo que estamos hablando. Y entonces ese requiere la presencia de 3 testigos instrumentales. Cuando hablamos de testigos instrumentales, son testigos del instrumento, que en este caso se llama una escritura pública. Y dicho sea de paso, aunque la escritura es pública, es privado, el notario nunca no está autorizado a expedir copia certificada de la misma, solamente al testador. Y para que una parte interesada obtenga la misma, tendría que acreditar que falleció el testador. De lo contrario, el notario no puede, aunque es un instrumento público por definición, el protocolo es secreto, y solamente el que tiene algún derecho, alguna legitimación para obtener una copia certificada es quien la puede obtener. Pero no hay lugar a duda, el notario sabe cuál es la voluntad del testador, al extremo de que la conversó y lo plasmó en ese documento, y eso se llama un testamento abierto. Ese testamento no requiere ninguna ulterior diligencia notarial cuando se hace, porque queda protocolizado desde el inicio, es decir, en su propia autorización y
y firma y demás, está protocolizado, es parte de un protocolo público, así es que no va a requerir ulterior protocolización. En cuanto al testamento cerrado, pues allí usted va al notario y le dice, mira, yo tengo un escrito aquí, en este escrito yo expreso mi última voluntad. Entonces, para darle legitimidad, yo quiero que tú escribas en el instrumento de que esto se trata de un testamento que está cerrado ahí, y entonces a la hora de que yo fallezca, pues entonces se da a conocer el contenido del mismo. Pero en ese caso, el testamento que estamos hablando ahora, el cerrado, tiene que cumplir con los requisitos que establece el Código Civil para ser un testamento cerrado. O sea, que tampoco es que se haga una carta. Porque la gente piensa pero que el licenciado ahí tiene la oportunidad de ver ese testamento cerrado y decirle, mira, esto que estás diciendo aquí no se puede. Hay que analizarle y si cumple con los requisitos mínimos del testamento cerrado. Ese es el proceso de evaluación que se da. Porque el notario, o sea, a diferencia del notario en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico tiene un rol que, aunque la profesión del notario se separa del abogado, mantiene todavía, en principio, que el notario tiene que ser un asesor de las propias formalidades y leyes que existen en el caso de los testamentos. Y como abogado, conociendo la ley y cuáles son las formalidades para que un testamento, en estos casos que son los testamentos menos comunes y que ocurren, puedan cumplir con las formalidades y sean válidos después del fallecimiento de ese causante, de esa persona que el testador, vamos a decirlo, tiene que observar que se haya cumplido con los requisitos, porque de lo contrario, no cumplir con esos requisitos hace el testamento nulo, no anulable, nulo. Y aquí el Tribunal Supremo es bien, bien riguroso con eso. Un error en un testamento es nulo. Puede costarle la licencia al abogado de ejercer. Así de riguroso es el Tribunal Supremo con la función de nosotros los notarios. Lo que pasa es que la función del notario, en efecto, cuando ocurre el testamento, a diferencia de una escritura regular, la escritura puede ser subsanada por una serie de procedimientos, diligencia subsanatoria, acta de subsanación, que se pueden remediar, pero una vez la persona fallece, no va a estar el testador para revisar ese testamento y es imposible. Para aclarar su Por eso voluntad. lo hace nulo. No es anulable, lo hace nulo de su faz cuando ocurren esos errores. ¿Y qué pasa cuando es nulo? Todas las disposiciones, ya sea testamento abierto o testamento cerrado, una vez es nulo, ese testamento anula a la institución. Podrían sobrevivir algunas disposiciones, pero la institución de los herederos, que es la distribución, eso se anula. O sea, queda nulo. Podrían sobrevivir algunas cosas que el testador están, pero cae en lo que nosotros conocemos en la declaratoria de heredero. Entonces ya se trata de dividir, ya sea por partes iguales. Cae la intestada, sí. Cae la intestada. Esa es la consecuencia mayor, que si el testador tenía una intención de hacer una distribución bastante, en el sentido a pensamiento del testador justa, por no cumplir con los requisitos y formalidades de la misma, anula esa institución. Y por eso es que el tribunal, como dice Pizarro, es tan riguroso con la función del notario en la redacción de esos documentos. O sea que si yo tengo un perrito y tengo 3 hijos, y uno se llama Carlos, el otro Ángel. Y el otro Carlos, José Carlos. El otro José Carlos. Tengo que decirle José Carlos para distinguir. Y tengo un perrito que yo quiero muchísimo y vengo y decido en mi testamento, pues se lo voy a dejar al animal lover, Ángel Camacho, vamos a decir. Se lo voy a dar a Angelito, a Angelito le gustan tanto los perritos y qué sé yo qué. Y a ustedes los dejo fuera de la repartición del perrito y el testamento es nulo porque no se cumplió con las cosas. ¿Podría seguir la parte del perrito Ángel seguir vigente? Lo que pasa es que eso podría ser una cláusula puesta porque el perrito puede tener un valor económico, No, por ahí como que no lo puede por ahí tener. te iba a coger. Pero porque como si tú me llegas a decir que sí, te voy a decir, pues mira. No, pero sí, José Carlos, podía sobrevivir. Y Carlos, ustedes no saben que el que testó te daba dejando 5 millones de pesos al perrito. El perrito era un pura sangre. Para que lo cuidaran bien. Entonces, si ustedes no lo saben, ay, que Ángel siga con el perrito. Pues si yo le digo, mira, ese perrito tiene
5 millones de pesos para mantenerlo el resto de la vida. Todo el mundo, animal lover los tres. No, yo amo los perros. Ese perro, yo quiero tener la oportunidad de cuidarlo. No, pero en ese caso... Yo con mis maldades no, pero te llevaba directo ahí. Pero está bien, pero el ejemplo está chévere porque a veces, por ejemplo, hay cosas que no se le adjudica un valor per se. Pues son cosas que dentro del patrimonio la gente los puede considerar como un valor económico, como que no. Pero si el testador en su última voluntad dispone, y no es poniéndole como un valor, sino que yo voy a los legados, lo que nosotros conocemos con los legados, lego X cosa a tal persona, por ejemplo, a pesar de que tiene un valor, que podría ser un valor de poca monta, nosotros decimos poca monta, de poca cantidad de dinero, yo se la lego a Carlos Pérez, pues, podría subsistir siempre y cuando no se cuestione el valor y no lesione el patrimonio, porque si el testamento se anula y el intestado podrían sobrevivir, pero ya ahí tendría que entrar en un procedimiento en ver si esas cláusulas pues impuestas podrían subsistir dentro de, después que se anula el testamento, es nulo, la corregir, es nulo, y después que subsiste la intestada, que es la que nosotros conocemos como la declaratoria de heredero, pero ya ahí tendría que el tribunal, en el caso de los testamentos que se vuelven nulos, entrar en una guerra entre herederos y ya tú sabes lo que ocurre. Yo le digo a usted que ninguno iba a protestar por el perrito que le deja a Ángel hasta que se enteraron que tenía 5 millones. En otras palabras, si lo único que queda es el perrito y somos los tres herederos, no se le puede dejar a Ángel solo. No, hay que partirlo en 3 cantos. No, la realidad hay que darle un valor. Hay que darle un valor y el que se quiera quedar con el perrito, pagarle el resto del valor a los Pero otros. hay una yo creo que el disposición tribunal ahí, yo contratos. diría, mira, para evitar el problema entre estos 3 hermanos, con el perrito y los 5 millones, vamos a nombrar a alguien que se encargue de criar el perrito, de acuerdo como quería la persona que murió y que lo mantenga. Pero ustedes, como aman tanto al perro, esto soy yo de juez, como ustedes han manifestado aquí en sala que ustedes aman tanto al perro, ustedes son responsables, cada uno de ustedes, ir semanalmente a visitar el perrito. Okay. Mira, pero yo te voy a decir una cosa. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo tuve una profesora muy buena de contrato. Tuve 2, María Teresa Pierantoni, la menciono mucho orgullo, y la licenciada Olga Soler. Oh. Y había una disposición bien conocida por Pizarro también. Sí, ¿verdad? Excelente. Excelente. Te tengo que decir que en el Código Civil hay una disposición sobre las cosas que son indivisibles, que es una teoría de los contratos, pero entra dentro de los patrimonios de los testamentos, y cuando las cosas no se pueden dividir, habría que poner al juzgador, al tribunal, en una posición de decidir quién se queda con qué, porque hay cosas que no podemos partir. El perro no lo podemos partir en canto, porque sería esa cosa que la haríamos inutilizable. Imagínate que lo parto en 3 cantos y a ti te toca la parte de rabo y tú, a mí lo que me gusta ver a la carita del perro, se le tocó a Carlos. ¿Qué pasa con esa cosa? Muere el perro si lo picamos, es la realidad. Regresando, pero por ejemplo, no vayamos al perro. Queda una casa. No podemos la cocina para mí, la sala para Camacho y para Carlos el cuarto. Eso no es divisible. Es un solo bien. Podría existir una comunidad, porque en el caso de las propiedades pueden haber varios comuneros. No creo que ustedes puedan vivir varios comuneros, pero la realidad es que en el caso de los comuneros, para que la gente no se confunda en el concepto, en el caso de los comuneros, cuando tienen una propiedad a nombre de varias personas, lo que dice el Código Civil es que nadie puede permanecer en comunidad, obligado a permanecer en comunidad. Y lo que ocurre ahí es que el procedimiento es que esa propiedad, ese valor, se le da un valor, y ese valor pues se divide de acuerdo a la porción de participación que tiene. Cuando no se estipula participación, se entienden que en partes iguales. Ahora, si se le adjudica una porción por el contrato de sociedad, lo que tengan dispuesto, ya sea por herencia, se le paga la porción que le corresponde a la persona que no quiere estar en esa comunidad. Tengo que ir a la pausa, pero, licenciado, hay más testamentos, esto abierto y cerrado nada más. Sí. Pero quería abundar un poquito sobre eso. Pero cuando regresemos, porque tengo entendido, ¿verdad? Yo falté ese día al curso. Yo falté ese día al curso, pero creo que hay más modos de testamento. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve.